Acaba de salir al frente Sergei Lavrov, el más alto o uno de los altos cargos diplomáticos de la administración de Vladimir Putin, a hacer una declaración bastante preocupante, y es que según él, en este momento, mientras nos están escuchando, existen diferentes soldados de países extranjeros, sobre todo de Occidente, en territorio ucraniano. Pero no está hablando de los mercenarios, sino de incluso altos cargos militares. ¿De qué países se tratan y por qué sale esta información en un momento crucial de la tensión entre Ucrania y Rusia? Vamos a comentarlo. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha hecho unas declaraciones bastante complicadas en la cual, según él mismo dice, se ha logrado encontrar que no solamente hay mercenarios de diferentes países de Occidente dentro del territorio ucraniano, sino también soldados de este mismo. Lo que está diciendo él es que, sobre todo, se ha podido confirmar, de nuevo, esto es, según el Kremlin, la presencia de militares, tanto británicos como franceses. Ahora, lo que llama la atención es que esta declaración la ha hecho precisamente cuando se encuentra en una gira y en este momento está en Turquía, país que es miembro de la OTAN, pero que, como sabemos, toma sus propias estrategias a la hora de hablar de, por ejemplo, no imponer las sanciones a Rusia y de hecho trabajar muy de cerca el sector energético. Lo que llama la atención con respecto a esta declaración es que llega después también de que, a través del medio ruso Sputnik, ellos dicen que tienen una conversación privada entre diferentes agentes, sobre todo de Alemania y de Francia, en la cual se habla de un presunto ataque a un puente en Crimea. Claro, el problema es que realmente sí se ejecutó un ataque sobre este puente, y sí, esto generó una tensión todavía más grande entre Rusia con Ucrania, pero aparentemente ni siquiera había sido Ucrania, y lo que llama más la atención es que previamente, después de que sucedió esto, la administración ucraniana se apuró a hacer una declaración e incluso una publicación en sus redes sociales diciendo que ellos habían sido los responsables. Lo que también llamaba la atención es que diferentes funcionarios e incluso la gente y la prensa, tanto de Alemania como de Francia, aplaudieron este ataque. Claro, esto enciende todavía más los problemas, y también tomando en cuenta lo que dijo el propio presidente francés Emmanuel Macron con respecto a que, oye, se habían sentado a negociar y estaban calculando enviar tal vez tropas a Ucrania, algo que de momento no se ha dado. De hecho, el propio presidente francés Emmanuel Macron ha tenido que salir al frente el día de hoy a decir que no, ellos no están pensando mandar tropas a Ucrania, que todo eso que se dijo era una situación que tal vez se puede calcular a futuro si el escenario se sale de las manos, y que no es tan descabellado. Para algunos sí que es descabellado, porque puede significar una guerra directa entre la administración rusa con toda la Alianza Atlántica. Pero sin embargo, lo que llama la atención son las palabras del propio Sergei Lavrov. Además, el canciller ruso ha dicho que es erróneo afirmar que Estados Unidos trata de distanciarse de las palabras del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien de nuevo planteó pues esta cuestión de enviar tropas de los países de Occidente a Ucrania. Ya desde este escenario, el propio presidente ruso Vladimir Putin ha alertado en su discurso anual de la Asamblea Federal que, por si acaso, esta es una suerte de trágicas consecuencias en las decisiones que puede tomar Francia o los países de Occidente. Lo que llama la atención es que después de que dijo esto Vladimir Putin, como habíamos comentado, salió al frente Emmanuel Macron a decir que no van a mandar ningún tipo de tropas, pero ahora sale Sergei Lavrov a decir que tal vez no las van a mandar porque ya están ahí. Cualquiera que sea el escenario, la tensión está a la orden del día, y todo esto pinta para un escenario todavía más preocupante, sobre todo tomando en cuenta las palabras recientes del propio Lloyd Austin, jefe del Pentágono, que dijo que si Rusia le ganaba a Ucrania, se venía un conflicto a gran escala contra la OTAN. No una amenaza, sino que, según dice el propio Lloyd Austin, básicamente Rusia, al ganarle a Ucrania, se va a envalentonar y va a empezar una guerra directa con la Alianza Atlántica. Cualquiera sea el escenario, ya no estamos hablando del conflicto entre Rusia y Ucrania. De un tiempo a esta parte, estamos hablando de un eventual conflicto directo y armado entre Rusia contra la propia OTAN. Recep Tayyip Erdogan ha tildado de un crimen de lesa humanidad el ataque que se ha llevado a cabo de Israel, que terminó con la vida de 100 palestinos que estaban esperando o recibiendo comida. Sí, un escenario lamentable que hemos comentado en anteriores videos, pero que, en este caso, a través de la administración turca, demuestra nuevamente la tensión que existe a pesar de que Turquía es parte de la Alianza Atlántica, por ejemplo. Y de nuevo, Recep Tayyip Erdogan en su momento dijo que ellos apoyaban completamente la causa palestina, algo que no es
una novedad, pero que llama la atención tomando en cuenta que de nuevo son parte de la OTAN, tienen buenas relaciones con varios países de Occidente y sobre todo y tal vez más relevante es parte pues de las alianzas que tiene con Estados Unidos. Recordemos que de hecho Estados Unidos ya no tiene tanta cercanía con Israel como la tuvo en un pasado y esto lo han admitido los propios oficiales y altos cargos dentro de la Casa Blanca. En este caso lo que ha dicho Recep Tayyip Erdogan es que ahora Israel, que usa el hambre como un arma, ataca a civiles inocentes que están buscando ayuda vital, lo que evidencia sus propósitos de terminar completamente con la población palestina. Y sí, esto lo ha dicho precisamente en un comunicado y tomando en cuenta que no hace mucho hubo una reunión entre altos funcionarios tanto de Rusia como de Turquía. Y este es un escenario bastante complicado porque el propio Recep Tayyip Erdogan no es el único que se ha pronunciado al respecto. Otros países aparentemente se están cansando cada vez que sucede algo de este calibre y que sigue escalando a niveles preocupantes. Y en este caso también debemos hablar de lo que ha sucedido en esta parte del mundo. Y es que en nuestra segunda nota debemos comentar que Brasil ha salido al frente a decir que es totalmente intolerable los ataques a los civiles hambrientos, precisamente a través de las decisiones de Benjamín Netanyahu. Esta ha sido la postura por parte de Luis Ignacio Lula da Silva, que como hemos comentado en anteriores videos, ha generado una tensión sin precedentes y una ruptura de relaciones entre Israel y Brasil, a tal punto que se ha tenido que llamar incluso a los diferentes diplomáticos de ambos países para que rindan explicaciones. De hecho, como hemos visto, el propio gobierno de Netanyahu dijo que le iban a dar una reprimenda bastante fuerte al embajador brasileño en Israel, algo que Brasil también hizo con el embajador, en este caso de Israel, en su territorio. Ahora, el gobierno brasileño ha ido un poco más allá y ha confirmado pues el fallecimiento de estas 100 personas y más de 750 heridos por los ataques, disparos, incluso atropellamiento de las aglomeraciones que terminan pues demostrando la situación desesperante a la que está siendo sometida la población civil en la Franja de Gaza y las dificultades de poder obtener alimentos. Y es que Brasil está considerando esta inacción de la comunidad internacional ante la tragedia humana como un velado incentivo para que el gobierno de Benjamín Netanyahu siga ejecutando este tipo de escenarios e ignorando las leyes básicas del derecho humanitario internacional. Además, el gobierno brasileño ha remarcado que las declaraciones que ellos mismos dicen son cínicas y ofensivas a las víctimas del incidente, hechas horas después por una alta autoridad de la propia administración Netanyahu, debe ser la gota que colma el vaso que cualquiera que crea aún en los valores de la vida humana. De hecho, lo que llama la atención, y ha dicho el propio gobierno brasileño, es que la humanidad está fallando a los civiles en Gaza y es hora de evitar unas nuevas masacres, terminó añadiendo en el comunicado. El gobierno brasileño ha recordado también que es obligatorio implementar las determinaciones dictadas por la Corte Internacional de Justicia en enero, que pedían que Israel tome medidas necesarias para evitar las prácticas de actos considerados como genocidio, pero sencillamente esto no está sucediendo y el mundo está empezando a exigir consecuencias a lo que está haciendo Israel. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha acusado a Estados Unidos, a la Unión Europea y al Reino Unido de ser los responsables por el apoyo a los ataques a la población civil en Gaza. De manera literal, Gustavo Petro ha dicho que Alemania apoya el genocidio, Francia, la Unión Europea, el Reino Unido y sobre todo Estados Unidos, en su versión demócrata, apoyan tirar bombas sobre la gente. Terminó expresando. Esto lo ha dicho durante la intervención en el coloquio América Latina y el Caribe como zona de paz, en la cumbre número 8 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Ahora, Petro ha resaltado que lo que está sucediendo en Oriente Medio es un genocidio pleno y que se demuestra a través de las situaciones tan trágicas que han estado sucediendo. El mismo también aprovechó para hacer un llamado sobre la descarbonización, pues considera que la economía actual es la que ha llevado a la guerra en Palestina. Es decir, que todo parte también del propio criterio de cómo está establecido incluso la economía mundial. Según él mismo dice, se van a reunir varios gobernantes de América Latina para estudiar una posible junta en torno a lo que está sucediendo en Gaza y la necesidad de que la humanidad tenga la capacidad de detener este tipo de escenarios, porque si no, se puede repetir lo que pasó en Europa en 1939. Terminó afirmando a la prensa luego de su intervención. Recordemos que precisamente Gustavo Petro salió al frente a decir que se tenía que ejecutar algún tipo de coalición
contra Israel por lo que estaba haciendo en Palestina. Pues parece que esto es una realidad, porque sí, se van a sentar a negociar para ver qué se puede hacer contra lo que está sucediendo en este momento en Gaza. Pero de nuevo, no es solamente el gobierno colombiano el que ha arremetido contra Estados Unidos y los países de Occidente. Y es que en otra nota debemos comentar que Sergei Lavrov, obviamente estamos hablando del representante ruso, acaba de responsabilizar a Estados Unidos de la ola de violencia que se está viviendo en la franja de Gaza. Según ha dicho, en este caso el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, esta situación que está ejecutándose en la franja de Gaza son los intentos de Estados Unidos de monopolizar los esfuerzos de mediación en la solución del conflicto palestino-israelí. Es decir, que como Estados Unidos está buscando ponerse la medallita en el pecho y decirle a la comunidad internacional que ellos han logrado poner fin al conflicto, sencillamente todo se ha salido de las manos y Estados Unidos no lo ha logrado. Y un fracaso de Estados Unidos se termina traduciendo en lo que lastimosamente estamos viendo y dando información en este tenso panorama que se vive sobre todo para los civiles palestinos. Ahora, la franja de Gaza ha sido devastada por una ola de violencia sin precedentes. En gran parte, esto fue el resultado de un largo estancamiento en el arreglo en Oriente Medio, causado por los intentos estadounidenses de poder monopolizar los esfuerzos de la mediación, detener el trabajo del cuarteto de mediadores internacionales que son Estados Unidos, la ONU, la Unión Europea y Rusia, y promover políticas que considera apropiadas para sí mismo, pero no para el resto del mundo. Esto es lo que ha dicho Lavrov durante una reunión interpalestina. Y claro, en este contexto, para algunos no cabe duda de lo que está diciendo el propio Sergei Lavrov, mientras que para otros se está utilizando la situación que se vive en Palestina para seguir con la carrera hegemónica. Me gustaría saber su opinión en los comentarios. ¿Realmente Rusia está aprovechando esto para atacar a Estados Unidos o realmente existe una responsabilidad por parte del gobierno norteamericano? Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.